Junín. Personal del Batallón de Artillería de Campaña N1, BIAC, de la Armada Argentina visitó las instalaciones del Grupo de Artillería 10, Teniente General Bartolomé Mitre, GA-10, del Ejército Argentino. La comitiva de la Armada fue encabezada por el comandante del BIAC, capitán de fragata IM Martín Eduardo Reynoso, junto a oficiales y suboficiales de la unidad. Durante las jornadas también participaron el comandante de la Infantería de Marina, contraalmirante Fernando Daniel Terribil y el comandante de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar, capitán de navío IM Maximiliano Jesús Vega. Fueron recibidos por el jefe del GA-10, teniente coronel Jorge Gómez, quien los acompañó en un recorrido por el Museo de la Guarnición y sus instalaciones. Posteriormente, brindó una exposición sobre las actividades que desarrolla la unidad. El GA-10 tiene asiento en la ciudad de Junín y depende orgánicamente de la 10ª Brigada Mecanizada del Ejército Argentino. Además, cuenta con distintas facilidades vinculadas con el adiestramiento y simuladores de artillería, entre los que se destacan el Sistema Automatizado de Tiro de Artillería de Campaña, SATAC, y el Simulador para Observador Adelantado, SIMOA. Cumpliendo con el objetivo principal de la actividad, el personal de la Infantería de Marina se interiorizó e instruyó en estos sistemas de simulación y tiro. Ello permitió que los suboficiales conocieran el funcionamiento y empleo del sistema SATAC y su empleo en el Centro de Dirección de los Fuegos, CDF, de las baterías de fuego. A su vez, el personal de oficiales se adiestró en la observación del tiro de artillería y el sistema SIMOA. El SATAC tiene como fin la obtención de información técnica y táctica del tiro de artillería en el terreno, con las condiciones operativas reales que se pueden encontrar en un campo de batalla moderno. A su vez, en el SIMOA se puede desarrollar instrucción simulada en las distintas técnicas y procedimientos durante el cumplimiento de las misiones de fuego para un observador adelantado de artillería, OAA. Entre las actividades que se llevaron a cabo con el GA-10, se realizó una incursión en los terrenos de instrucción con tiro utilizando subcalibre. De esta forma, el personal pudo asimilar el trabajo de las agencias del sistema de fuego de una batería de cañones ITER. La actividad conjunta permitió capacitar al personal de oficiales y suboficiales de la Infantería de Marina en el conocimiento y desarrollo de los actuales sistemas de artillería de campaña. El profesionalismo tanto del personal del Ejército como de la Armada hizo posible cumplir los objetivos planteados, en un ámbito signado por la camaradería.